Audiolibro La ecología de la libertad. Autoría de Murray Bookchin. Capítulo 1. El concepto de ecología social. Las leyendas nórdicas nos cuentan de una época en la que todos los seres poseían ámbitos propios. Los dioses ocupaban una región celestial, Asgard, y los hombres vivían en la tierra, Midgard, debajo de la cual yacía el oscuro y helado territorio de los gigantes, los enanos y los muertos, Niflheim. Estas regiones estaban conectadas entre sí a través de un enorme fresno, llamado el Árbol del Mundo, cuyas altas ramas llegaban al cielo y cuyas raíces llegaban a las más hondas profundidades de la tierra. Y aunque este Árbol del Mundo iba siendo constantemente devorado por los animales, permanecía empero siempre verde, revitalizado por una mágica fuente que continuamente le infundía vida. Los dioses, que eran quienes habían diseñado este mundo, gobernaban en un precario estado de tranquilidad. Habían confinado a sus enemigos, los gigantes, a la tierra del hielo. Habían encadenado a Fenris, el lobo, y habían sometido a la gran serpiente de Midgard. A pesar de los peligros acechantes, prevalecía una paz general, y los dioses, los hombres y los demás seres vivos vivían en la abundancia. Odín, el dios de la sabiduría, reinaba sobre todas las otras deidades. Por ser el más sabio y el más fuerte, observaba las batallas entre los hombres y elegía a los mejores héroes entre los caídos para que fueran a festejar junto a él a su gran fortaleza, el Valhalla. Thor, su hijo, no era tan solo un guerrero poderoso encargado de defender a Asgard de los obstinados gigantes, sino también un dios del orden, que resguardaba la lealtad entre los hombres y la obediencia a los pactos. Había además dioses y diosas de la abundancia, de la fertilidad, del amor, de la ley, del mar y los barcos, y una multitud de espíritus animistas que habitaban en todas las cosas y los seres del planeta. Pero el orden mundial se quebró cuando los dioses, sedientos de riqueza, torturaron a la bruja Galveig, creadora del oro, para obligarla a que revelara sus secretos. La discordia entre dioses y hombres pronto se hizo presente. Los primeros comenzaron a romper sus juramentos. La corrupción, la traición, la inquina y la ambición comenzaron a dominar el mundo. Con la ruptura de la unidad primigenia, los días de los dioses y los hombres, de Asgard y de Midgard, estaban contados. Inexorablemente la violación del equilibrio mundial debía conducir a Ragnarok, la muerte de las divinidades en una gran contienda frente al Valhalla. Los dioses habían de embarcarse en una feroz guerra con los gigantes, Fenris, el lobo y la serpiente de Midgard. Con la mutua destrucción de todos los contendientes, la humanidad también había de perecer, y nada habría de subsistir excepto piedras desnudas y océanos tormentosos en medio de un abismo frío y tenebroso. Habiéndose así desintegrado en sus inicios, sin embargo, el mundo habría de resucitar, habría de ser purgado de sus tempranos males y de la corrupción que lo había destruido. El nuevo mundo, surgido de la nada, no habría ya de sufrir otro final catastrófico, puesto que la segunda generación de dioses y diosas aprendería de los errores de sus predecesores. La sibila que nos refiere la historia asegura que la humanidad, de allí en adelante, vivirá con alegría tanto tiempo como se pueda calcular. En esta cosmografía nórdica parece haber algo más que el viejo tema del eterno retorno, de un patrón temporal que recorre los infinitos ciclos de nacimiento, madurez, muerte y renacimiento. Más bien lo que advertimos aquí es una profecía infundida de un trauma histórico. La leyenda pertenece a un área poco explorada de la mitología que podría ser llamada la de los mitos de desintegración. Si bien es sabido que la leyenda de Ragnarok es muy antigua, muy poco es lo que sabemos en cambio sobre el momento de la evolución de las sagas nórdicas en que ésta apareció. Si sabemos que el cristianismo, portando la promesa de una recompensa eterna, llegó a los escandinavos más tarde que a cualquier otro grupo étnico importante de Europa occidental, y que su influencia sobre esto siguió siendo superficial por muchas generaciones. Con lo que sí había contactado el paganismo del norte desde un largo tiempo atrás era con el comercio del sur.
Durante los ataques vikingos a Europa, el oro ya había empezado a contaminar la sacralidad nórdica, y el ansia de riqueza estaba dividiendo incluso a las familias. Jerarquías erigidas sobre la valentía se veían corrompidas por sistemas de privilegios basados en la posesión material. Los clanes y las tribus se separaban. Los juramentos entre los hombres que constituían la médula de su mundo primordial eran rotos por doquier, y la fuente mágica que mantenía vivo al árbol del mundo se veía obstruida por el incesante comercio. La sibila se lamenta. Los hermanos pelean y se asesinan unos a otros. Los niños reniegan de sus propios ancestros. Esta es la era del viento y del lobo, que durará hasta el mismísimo día en que el mundo ya no existirá. Lo que nos obsesiona de tales mitos de desintegración no son sus relatos, sino sus profecías. Como los escandinavos y tal vez aún más como la gente de fines de la Edad Media, presentimos en la actualidad que nuestro mundo está también zozobrando institucional, cultural y materialmente. No está claro todavía si nos enfrentamos a una era nueva y paradisiaca o a una catástrofe como Ragnarok, y en este ambiguo presente del equilibrio entre el pasado y el futuro es casi imposible. Las tendencias destructivas y reconstructivas de nuestra era están demasiado distanciadas unas de otras como para dar lugar a una reconciliación. El horizonte social presenta por un lado la ardua perspectiva de un mundo armónico, con una sensibilidad ecológica basada en un amplio compromiso con la comunidad, la mutua asistencia y las nuevas tecnologías. Y por el otro, la terrorífica perspectiva de un desastre termonuclear. Nuestro mundo aparentemente o habrá de transitar por transformaciones revolucionarias de tan amplio alcance que la humanidad verá transformadas íntegramente sus relaciones sociales y su concepción de la vida, o habrá de sufrir un apocalipsis que bien podría acabar con la permanencia de la humanidad sobre el planeta. La tensión entre estas dos perspectivas ya ha alterado la moral del orden social tradicional. Hemos entrado en una era que no consiste ya en una estabilización de las instituciones, sino en una declinación institucional. Una difundida alienación se está apoderando de los usos, las aspiraciones, las exigencias y, sobre todo, de las instituciones del orden establecido. La prueba más exuberante y teatral de esta alienación tuvo lugar en los 60, cuando la revuelta de la juventud estalló en lo que parecía ser una contracultura. Ese periodo fue signado por mucho más que mera protesta y nihilismo adolescente. Casi intuitivamente un porcentaje importante de una generación entera se vio influenciado por nuevos valores de sensualidad, nuevas formas de vida comunal, cambios en el vestuario, el idioma y la música. Todo esto surgido de un profundo sentido del cambio social. Aún no sabemos en qué sentido es que esta transformación comenzó a decaer, si como un retroceso histórico o como un progreso hacia un proyecto serio de desarrollo interior y social. El hecho de que los símbolos de todo este movimiento se volvieran eventualmente meros artefactos de una nueva industria cultural no cambia en nada el gran alcance de sus efectos. La sociedad occidental ya nunca será la misma a pesar de todas las burlas de sus académicos y críticos del, entre comillas, narcisismo. Lo que hace tan significativo a este incesante movimiento de desinstitucionalización y deslegitimación es que éste ha encontrado sus cimientos en un vasto estrato de la sociedad occidental. La alienación alcanza no solo a los pobres, sino también a los relativamente ricos, no solo a los jóvenes, sino también a sus mayores, no solo a los que están visiblemente relegados, sino también a los que están aparentemente privilegiados. El orden vigente está empezando a perder la lealtad de estratos sociales que tradicionalmente lo sustentaban y en los cuales estaban plantadas sus raíces. Tan crucial como puede parecer esta declinación de las instituciones y los valores, los problemas que aquejan a la sociedad actual no se agotan de ningún modo en dicha declinación. Entremezclada con la crisis social, yace una crisis que ha surgido directamente de la explotación que el hombre hace del planeta.
Nota del autor. Utilizo la palabra hombre deliberadamente. La distinción entre la humanidad y la naturaleza ha sido precisamente obra del varón, quien, según las memorables palabras de Theodor Adorno y Max Horkheimer, soñaba con adquirir absoluto dominio sobre la naturaleza, con convertir el cosmos en un inmenso campo de caza. Fin de la cita. Encontrado en Dialéctica de la Iluminación, Nueva York, 1972, página 248. Preferiría sustituir un inmenso campo de caza por un inmenso campo de exterminio, a fin de describir mejor la, entre comillas, civilización machista de nuestra era. Fin de la nota del autor. La sociedad establecida se enfrenta con un colapso no solo de sus valores e instituciones, sino también de su medio ambiente natural. Este problema no es exclusivo de nuestra época. Los devastados páramos del cercano oriente en los cuales nacieron la agricultura y el urbanismo son una nueva muestra de un antiguo saqueo humano, pero este ejemplo empalidece ante la masiva destrucción del medio ambiente que ha tenido lugar desde la Revolución Industrial y especialmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El daño infringido por la sociedad contemporánea al medio ambiente le incumbe a todo el planeta. Se han escrito muchos libros ya sobre las incalculables pérdidas anuales de suelo productivo en casi todos los continentes, sobre la progresiva destrucción de áreas forestales en regiones susceptibles de agotamiento, sobre la contaminación del aire en las grandes zonas urbanas, sobre la mundial difusión de agentes tóxicos provenientes del agro, la industria y las plantas generadoras de energía, sobre la intoxicación del medio ambiente inmediato con desechos industriales, residuos, pesticidas y aditivos alimenticios. La explotación y la contaminación de la tierra no solo ha dañado la integridad de la atmósfera, del clima, del agua, del suelo, de la flora y de la fauna de regiones específicas, sino también los ciclos básicos de la naturaleza, de los cuales todos los seres vivos dependen. Sin embargo, la capacidad que el hombre moderno tiene para destruir es una quijotesca prueba de su capacidad para reconstruir. Los poderosos agentes tecnológicos que hemos desatado en contra del medio ambiente incluyen muchos de los mismos agentes que necesitamos para su reconstrucción. El conocimiento y los instrumentos requeridos para fomentar una armonización de la humanidad con la naturaleza y del humano con el humano están plenamente a disposición o a lo sumo podrían ser rápidamente hallados. Muchos de los principios físicos usados para construir elementos tan dañinos como plantas de energía, vehículos de bajo consumo, equipo de minería, etc., podrían utilizarse para la construcción de artefactos a energía solar o eólica, medios de transporte eficientes y cápsulas acumuladoras de energía. Lo que desesperadamente nos hace falta es la conciencia y la sensibilidad que nos ayuden a lograr estas metas tan deseables. Una conciencia y una sensibilidad mucho más amplias de lo que se suele entender por estos términos. Nuestra nueva definición de ellos debe incluir no solo la habilidad para razonar lógicamente y responder emocionalmente, sino además una despierta comprensión de la relación entre las cosas y una imaginativa intuición de lo que es posible hacer. Al respecto, Marx estaba absolutamente en lo cierto al subrayar que la revolución requerida por nuestra era debe extraer su arte no del pasado, sino del futuro, de las potencialidades humanas que moran en el horizonte de la vida social. La nueva conciencia y la nueva sensibilidad no pueden ser tan solo poéticas, también deben ser científicas. De hecho, hay un cierto nivel en el cual nuestra conciencia no debe ser ni poesía ni ciencia, sino una trascendencia de ambas hacia un nuevo dominio de la teoría y la práctica, una nueva habilidad para combinar la fantasía con la razón, la imaginación con la lógica, la visión con la técnica. No podemos renunciar a nuestra herencia científica sin volver a una tecnología rudimentaria que nos encadenaría a la inseguridad, al sacrificio y a la renunciación. Y no podemos permitirnos ser prisioneros de un mundo mecanizado
y de una tecnología deshumanizante que nos someterían a la alienación, a la competencia y a una brutal negación de las posibilidades humanas. La poesía y la imaginación deben estar integradas a la ciencia y la tecnología, ya que hemos superado el grado de inocencia en el que uno se alimenta de mitos y de sueños. ¿Hay acaso alguna disciplina científica que se adapte a la indisciplina del gusto, de la imaginación, de la creatividad? ¿Podría éste englobar los problemas creados por la crisis social y ambiental de nuestra época? ¿Podría integrar la crítica con la reconstrucción, la teoría con la práctica, la perspicacia con la técnica? Desde el Renacimiento ha existido casi siempre un vínculo muy fuerte entre los avances radicales de las ciencias naturales y las revoluciones en el pensamiento social. En los siglos XVI y XVII, las entonces nacientes ciencias de la astronomía y la mecánica, con sus liberadoras visiones de un mundo heliocéntrico y de la unidad del movimiento local y el cósmico, encontraron su contrapartida social en ideologías igualmente críticas y racionales, que desafiaban el fanatismo religioso y el absolutismo político. El iluminismo trajo una nueva apreciación de la percepción sensorial y de las posibilidades de la razón para conjeturar acerca de un mundo que había sido monopolio ideológico del clero. Más tarde, la antropología y la biología evolutiva acabaron con las nociones tradicionales del desarrollo humano y sus mitos de una creación y una historia sustentada en la teología. Al ensanchar el mapa y revelar una dinámica terrenal de la historia social, estas ciencias reforzaron las nuevas doctrinas del socialismo, con su ideal del progreso humano, que sucedió a la Revolución Francesa. En vista de los enormes conflictos que enfrentamos, nuestra era necesita un saber más abarcativo y penetrante, tanto científico como social, para tratar nuestros problemas. Sin renunciar a los beneficios de las primeras teorías científicas y sociales, debemos desarrollar un análisis crítico más profundo de nuestra relación con el mundo natural. Tenemos que hallar las bases de un acercamiento más reconstructivo a los graves problemas creados por las aparentes, entre comillas, contradicciones entre naturaleza y sociedad. No podemos darnos el lujo de ser cautivos de la tendencia propia de las ciencias tradicionales de subdividir los fenómenos y examinar sus fragmentos. Tenemos que combinarlos, relacionarlos y verlos tanto en su totalidad como en su especificidad. En respuesta a esta urgencia, hemos creado una disciplina única, la ecología social. El célebre término ecología fue acuñado por Ernst Haeckel un siglo atrás para referirse a la investigación de las interrelaciones entre los animales, los vegetales y su entorno inorgánico. Desde Haeckel, dicho término ha sido ampliado hasta incluir ecologías de las ciudades, de la salud y de la mente. Esta proliferación casi disparatada del uso de una palabra puede parecer preciable en una era que busca fervientemente algún tipo de coherencia intelectual y una unidad perceptual, pero también puede resultar ser extremadamente traicionera, como en el caso de ciertas nuevas palabras tales como holismo, descentralización y dialéctica. El vocablo ecología corre el albur de quedar fuera de todo contexto, sin raíces y sin contenido. A menudo se lo usa como una metáfora, como una palabrita llamativa, merced a lo cual pierde la enorme lógica interna de sus premisas. Del mismo modo, la fuerza radical de aquellas palabras se ve rápidamente neutralizada. Holismo se evapora en un suspiro místico, en una expresión retórica de camaradería ecológica que acaba en un saludo tal como holísticamente suyo. Lo que alguna vez fue una seria actitud filosófica ha sido reducido a un kitsch de tono medioambientalista. Descentralización, por su parte, significa comúnmente una serie de alternativas logísticas en respuesta al gigantismo, no un proceso que haría posible una democracia íntima y directa. Y a ecología le va peor aún. Con demasiada frecuencia se convierte en una mera metáfora, como pasa con dialéctica, que sirve para indicar algún tipo de integración y de desarrollo. Lo que quizás sea más preocupante es que en los últimos años
el término ha sido homologado a una cruda forma de ingeniería natural que bien podría ser llamada ambientalismo. Soy consciente de que muchas personas con orientación ecológica utilizan ecología y ambientalismo indistintamente. Me gustaría pues hacer una oportuna diferenciación semántica. Por ambientalismo entiendo una visión mecanística e instrumental de la naturaleza, que la ve como un hábitat pasivo, compuesto de objetos tales como animales, plantas, minerales, etc., los cuales deben pasar a ser más útiles para el usufructo humano. Dado mi uso del término, el ambientalismo tiende a reducir la naturaleza a un depósito de recursos naturales o de materias primas. En tal contexto, es poco lo que se salva del vocabulario ambientalista. Las ciudades se vuelven recursos urbanos y sus habitantes recursos humanos. Si la palabra recursos aparece tan a menudo en las discusiones ambientalistas sobre la naturaleza, las ciudades y la gente, es porque el tema en cuestión es más importante que un simple juego de palabras. El ambientalismo, en mi opinión, tiende a ver el logro de una relación armónica entre la humanidad y la naturaleza más como una tregua que como un equilibrio perdurable. La, entre comillas, armonía del ambientalismo se centra en el desarrollo de nuevas técnicas para aprovechar el mundo natural perturbando lo menos posible al, entre comillas, hábitat humano. El ambientalismo no cuestiona la más básica premisa de la sociedad actual, la de que la humanidad debe dominar a la naturaleza. Por el contrario, trata de apoyar esa noción, pergeñando técnicas que aminoren las pérdidas causadas por el descuidado saqueo del medio ambiente. Para distinguir a la ecología del ambientalismo o de otras definiciones del término abstractas y a menudo oscurecedoras, debo retornar a su uso original y explorar su relevancia directa para la sociedad. Dicho de un modo simple, la ecología trata sobre el equilibrio dinámico de la naturaleza, sobre la interdependencia de lo vivo y lo inanimado. Dado que la naturaleza también incluye a los seres humanos, esta ciencia debe incluir el papel de la humanidad en el mundo natural, más específicamente el carácter, la forma y la estructura de la relación que la humanidad mantiene con otras especies y con el sustrato inorgánico del entorno biótico. Desde un punto de vista crítico, la ecología está interesada por la esencia del vasto desequilibrio que ha surgido de la separación entre la humanidad y el mundo natural. Una de las especies únicas de la naturaleza, el Homo sapiens, ha dejado lenta y penosamente el mundo natural para introducirse en un exclusivo mundo social propio. Y como ambos mundos interactúan a través de complejas fases de evolución, se ha vuelto tan importante hablar de una ecología social como hablar de una ecología natural. Permítaseme subrayar que el fracaso al explorar estas fases de la evolución humana que han dado lugar a una sucesión de jerarquías, clases, ciudades y finalmente estados es una mala broma para la ecología social. Desafortunadamente, la disciplina ha sido bloqueada por pretendidos adherentes que continuamente tratan de que todas las fases del desarrollo natural y humano se fusionen en una unidad, no en una totalidad, en una aburrida noche en la que todas las vacas son negras, para usar una de las frases cáusticas de Hegel. Como mínimo, el uso de la palabra especie para denotar la riqueza de la vida a nuestro alrededor debería servir para demostrarnos la existencia de una especificidad, de una particularidad, la rica abundancia de seres y cosas diferenciados que constituyen el objeto de la ecología natural. Explorar estas diferencias, examinar las fases y las relaciones que componen su creación y el largo desarrollo humano desde la animalidad hasta la sociedad, un desarrollo plagado de problemas y posibilidades, es hacer de la ecología social una de las más poderosas disciplinas desde las cuales se puede efectuar una crítica del orden social vigente. Pero la ecología social provee algo más que una crítica a la separación entre la humanidad y la naturaleza. También comprende la necesidad de reconciliarlas. De hecho, comprende la necesidad de trascenderlas, como lo señaló E. A. Goodkind. La meta de la ecología social es la totalidad,
y no la mera sumatoria de innumerables detalles tomados al azar e interpretados subjetiva e insuficientemente. Fin de la cita. Esta ciencia opera con relaciones sociales y naturales en comunidades o ecosistemas. Nota del autor. El concepto de ecosistema o sistema ecológico es usado libremente en muchos trabajos de ecología. Aquí lo uso como en la ecología natural para referirme a una cierta comunidad animal-vegetal y a los elementos abióticos o inanimados necesarios para sustentarla. También suelo usarlo en ecología social para indicar una determinada comunidad humana y natural, o sea, los factores tanto sociales como orgánicos que se interrelacionan para crear la base de una comunidad ecológicamente balanceada. Fin de la nota del autor. Al concebirlos holísticamente, es decir, en términos de su mutua interdependencia, la ecología social busca discernir las formas y las estructuras de las interrelaciones que le confieren inteligibilidad a una comunidad, sea esta social o natural. El holismo en este caso es el producto de un esfuerzo consciente para comprender cómo están dispuestos los elementos particulares de una comunidad, cómo es que su geometría, como hubieran dicho los griegos, hace del todo algo más que la suma de sus partes. Por ende, la totalidad aludida por Goodkin no debe ser confundida con una fantasmagórica unidad que abandona la disolución cósmica en un nirvana sin estructura alguna. Antes bien, se trata de una estructura ricamente articulada, con una historia y una lógica interna propias. La historia, de hecho, es tan importante como la forma o la estructura, pues en gran medida la historia de un fenómeno es el fenómeno en sí. De un modo concreto, somos todo lo que existió antes de nosotros, y a su turno podremos llegar a ser mucho más de lo que ahora somos. Sorprendentemente se ha perdido muy poco de la evolución de las formas de vida en la evolución natural y social, e incluso en la evolución de nuestro propio cuerpo, según lo prueba nuestro desarrollo embrional. La evolución mora dentro nuestro, así como a nuestro alrededor, bajo la forma de componentes de la mismísima naturaleza de nuestros seres. Por el momento basta con decir que la totalidad no es una yerma universalidad indiferenciada, que reduce un fenómeno a lo que éste tiene en común con el resto, ni tampoco una energía celestial y omnipresente que reemplaza las amplias diferencias materiales de las cuales se componen el reino natural y el reino social. Por el contrario, la totalidad comprende las variadas estructuras, articulaciones y mediaciones que le dan al todo una rica variedad de formas, confiriéndole así propiedades cualitativas únicas que una mente rígidamente analítica reduciría a meros detalles innumerables y azarosos. Conceptos tales como integridad, totalidad e incluso comunidad poseen oscuras connotaciones para una generación que ha conocido el fascismo y otras ideologías totalitarias. Estas palabras evocan imágenes de una totalidad lograda a merced a la homogeneización, la estandarización y la coordinación represiva de los seres humanos. Estos temores se ven alentados por una totalidad que parece proveerle una finalidad inexorable al curso de la historia, una finalidad que implica una concepción suprahumana y teleológica de la ley social, y que niega la capacidad del arbitrio humano y de la voluntad individual para forjar el curso de los sucesos. Tales ideas han sido usadas ya para lograr un bestial sometimiento del individuo a fuerzas sobrehumanas más allá de todo control humano. Nuestro siglo se ha visto sobrecargado de ideologías totalitarias que, al poner a los seres humanos al servicio de la historia, les han quitado la posibilidad de servir a su propia humanidad. En la actualidad, semejante concepción de la totalidad choca violentamente con la que manejan los ecologistas. Además de un profundo interés por la forma y la estructura, la ecología guarda un principio muy importante. La totalidad ecológica no es una homogeneidad inmutable, sino más bien todo lo opuesto, o sea, una dinámica unidad de la diversidad. En la naturaleza el equilibrio y la armonía se obtienen gracias
a la diferenciación en constante transformación y a la diversidad en constante expansión. La estabilidad ecológica, en efecto, no es una función de simplicidad y homogeneidad, sino de complejidad y variedad. La capacidad que tiene un ecosistema para preservar su integridad no depende de la uniformidad del medio ambiente, sino de la diversidad. Ciertas experiencias con estrategias ecológicas para el cultivo de alimentos constituyen un muy buen ejemplo de estas últimas premisas. Los granjeros han obtenido repetidamente resultados desastrosos a causa del énfasis puesto en practicar la agricultura con un solo tipo de semilla, lo cual deviene en una monocultura o monocultivo, por usar un vocablo ya aceptado para referirse a todos esos campos de trigo y maíz que cubren el horizonte en tantas regiones del planeta. Sin los cultivos alterados que normalmente proveen las fuerzas compensatorias y el apoyo mutuo que vienen con las poblaciones mezcladas de plantas y animales, es sabido que la situación agricultural de un área se destruye. Los insectos benignos se vuelven plagas, ya que sus controles naturales, pájaros y pequeños mamíferos, han sido removidos. El suelo carente de gusanos, de bacterias fijadoras del nitrógeno y de suficientes cantidades de abono, termina por convertirse en arena, un medio mineral que absorbe enormes masas de sales inorgánicas de nitrógeno, que originalmente eran provistas más cíclicamente y más apropiadamente para el crecimiento de los cultivos. Con una negligente desconsideración por la complejidad de la naturaleza y por los sutiles requerimientos de la vida animal y vegetal, la situación agricultural resulta cruelmente simplificada. Sus necesidades deben ser ahora satisfechas con fertilizantes sintéticos altamente solubles que se infiltran en el agua potable y con peligrosos pesticidas que subsisten como residuos en los alimentos. Un importante cultivo de alimentos que alguna vez se lograba gracias a la diversidad de siembras y animales y que estaba libre de agentes tóxicos y era probablemente más saludable para la nutrición, es ahora pobremente evitado por cultivos simples, cuyo principal soporte son productos químicos tóxicos y nutritivos altamente simples. Si aceptamos que la evolución natural se ha propulsado hacia una creciente complejidad, que la conquista del planeta ha sido posible solo gracias a la variedad biótica, deberíamos advertir el error que el hombre comete al alterar los procesos naturales. Los seres vivos surgidos eras atrás de su primitivo hábitat acuático en pos de colonizar las áreas más inhóspitas de la Tierra, han creado la rica biosfera que ahora la cubre. Y esto ha sido posible solo merced a la increíble mutabilidad de los seres vivos y al inmenso legado de formas de vida heredado de su rico desarrollo. Muchas de estas formas de vida, aun las más primitivas y simples, nunca han desaparecido, no importa cuánto hayan sido modificadas por la evolución. Las sencillas algas que signaron los comienzos de la vida vegetal y los sencillos invertebrados que signaron los comienzos de la vida animal existen todavía en grandes cantidades. Ellos constituyen las precondiciones de la existencia de seres orgánicos más complejos, a los cuales les dan sustento, las fuentes de su descomposición y hasta de oxígeno y dióxido de carbono. Si bien preceden por más de 1.000 millones de años a los vegetales y mamíferos, entre comillas, más depurados, se interrelacionan con sus ascendientes más complejos en ecosistemas a menudo intrincados. Creer que la ciencia domina hasta el más mínimo detalle de vasto vínculo entre los seres orgánicos e inorgánicos es más que una arrogancia, es una absoluta estupidez. Si uno de los puntos cruciales de la ecología es el de la unidad en la diversidad, la riqueza de vida existente en un solo acre de terreno nos conduce a otra cuestión fundamental, la necesidad de que haya un mayor grado de espontaneidad natural. El dictamen de respeto por la naturaleza tiene implicaciones concretas. Creer que nuestro conocimiento de este complejo y perpetuamente cambiante caleidoscopio de formas de vida amerita un grado de, entre comillas, dominio que nos permita manipular a nuestro antojo la biosfera es una redonda idiotez.
De aquí que sea preciso otorgarle vía libre a la espontaneidad natural, vía libre a las diversas fuerzas biológicas que dan lugar a una situación ecológica diversificada. Trabajar con la naturaleza requiere que fomentemos la variedad biótica surgida de un desarrollo espontáneo de los fenómenos naturales. No estoy sugiriendo que debamos someternos a una mítica naturaleza más allá de toda comprensión e intervención humana, una naturaleza que les impone al hombre temor y subordinación. Tal vez la conclusión más obvia que podamos extraer de las premisas de la ecología es aquella aguda observación de Charles Elton, que decía: el futuro del mundo debe ser manejado, pero este manejo no debería ser como una partida de ajedrez, sino más bien como el timoneo de un bote. Fin de la cita. Lo que la ecología, tanto la natural como la social, puede esperar enseñarnos es el modo de encontrar la corriente y comprender su dirección. Lo que en definitiva distingue como inigualadamente liberatoria a la perspectiva ecológica es el desafío que ésta le presenta a las nociones convencionales de jerarquía. Debo destacar, empero, que este desafío es implícito. Debe ser trabajosamente deducido de la propia disciplina de la ecología, que está imbuida de parcialismos científicos. Los ecólogos rara vez se dan cuenta de que su ciencia provee un fuerte basamento filosófico para una visión no jerárquica de la realidad. Como tantos otros científicos naturales, se resisten a las generalizaciones filosóficas por considerarlas ajenas a sus investigaciones. Prejuicio este que, a su vez, es una filosofía basada en la tradición empírica angloamericana. Más aún, siguen a los colegas de otras disciplinas y toman a las ciencias físicas como modelo. Este prejuicio, que se remonta a los días de Galileo, ha derivado en una amplia aceptación de la teoría de los sistemas en el campo de la ecología. Mientras dicha teoría ocupe un lugar en el repertorio científico, fácilmente puede transformarse en una abarcadora y cuantitativa teoría reduccionista de la energética, si es que adquiere el predominio sobre las descripciones cualitativas de los ecosistemas, es decir, descripciones cimentadas en la evolución orgánica, la variedad y el holismo. Sean cuales fueran los méritos de la teoría de los sistemas como relación del flujo de energía de un ecosistema, la primacía que ésta le da al análisis del aspecto cuantitativo hace que se olvide del estudio de las formas de vida como algo más que meros consumidores y productores de calorías. Luego de todas estas aclaraciones, debo subrayar ahora que los ecosistemas no pueden ser descritos correctamente en términos jerárquicos, que las comunidades animal-vegetal verdaderamente contengan individuos entre comillas dominantes y entre comillas sometidos dentro de una misma especie es algo que admite discusión. Pero categorizar a las especies dentro de un ecosistema, o sea, categorizarlas entre especies, es ya un crudo antropomorfismo, como observará Alison Jolly en la siguiente cita. La noción de las jerarquías animales posee una historia concreta. Sheldrup, que descubrió el ordenamiento del picoteo de comida entre las gallinas, extendió sus hallazgos a una teoría teutónica del despotismo universal. Por ejemplo, el agua que erosionaba una piedra era, entre comillas, dominante. Sheldrup llamaba a la estratificación de los animales dominación, y muchos investigadores, asintiendo con un A, reconocieron jerarquías de dominación en muchas familias de los vertebrados. Fin de la cita. Si consideramos que todo ecosistema puede ser visto también como una cadena alimenticia, podemos pensarlo como una trama circular e interconectada de relaciones animal-vegetales, antes que como una pirámide escalonada con el hombre en el ápice, que incluye criaturas tan disímiles como los microorganismos y los grandes mamíferos. Lo que normalmente intriga a alguien que ve por primera vez un diagrama de una cadena alimenticia es la imposibilidad de distinguir en ella un punto de entrada. Se puede entrar por cualquier punto y también se puede salir, aunque al parecer no haya salida. Con excepción de la energía proveniente del Sol y diseminada por la radiación,
el sistema parece ser absolutamente cerrado. Cada especie, ya sea una bacteria o un ciervo, está enlazada a una red de interdependencia, por más indirectos que sean dichos lazos. Un depredador es a su vez una presa en la cadena, incluso si los organismos, entre comillas inferiores, apenas sirven para enfermarlo o para desintegrarlo después de muerto. Tampoco debe creerse que el único vínculo entre las especies es la depredación. Hoy en día existe una copiosa literatura sobre cómo es que el mutualismo simbiótico desempeña un papel preponderante en la estabilidad ecológica y en la evolución orgánica. El modo en que los vegetales y animales inintencionadamente se adaptan para ayudarse unos a otros, ya sea a través de un intercambio de funciones bioquímicas en beneficio mutuo o a través de dramáticos casos de socorro y asistencia física, ha abierto una perspectiva completamente nueva sobre la naturaleza de la estabilidad y el desarrollo del ecosistema. Cuanto más compleja es la cadena alimenticia, menos inestable será si una o varias especies son exterminadas. De aquí que haya que conceder una gran importancia a la complejidad y a la diversidad interespecíficas dentro del sistema considerado como un todo. Demoledores colapsos habrán de ocurrir en los ecosistemas simples, tales como los del Ártico o los desérticos, si son aniquilados los lobos, que controlan la población de herbívoros, o si un gran número de reptiles que controlan la población de roedores en los ecosistemas áridos son exterminados. En contraste, la gran variedad de vida que habita en los ecosistemas templados y tropicales puede soportar la pérdida de carnívoros o herbívoros sin sufrir mayores trastornos. ¿Por qué es que conceptos tomados de las jerarquías humanas adquieren tanta trascendencia cuando se describen las relaciones entre animales y vegetales? ¿Tienen realmente los ecosistemas un rey de las bestias y siervos inferiores? ¿Hay insectos que esclavizan a otros? ¿Hay una especie que explote a la otra? El uso promiscuo de estos conceptos en ecología plantea cuestiones de amplio alcance. El hecho de que tales conceptos estén cargados de valores sociales es casi demasiado obvio como para ser discutido. Muchas personas muestran poseer una patética ingenuidad cuando tratan a la naturaleza como una dimensión de la sociedad. Un animal gruñón no es ni vicioso ni salvaje, ni se porta mal o se merece un castigo solo porque reacciona lógicamente a un cierto estímulo. Al hacer semejantes juicios antropomórficos acerca de los fenómenos naturales, estamos negando la integridad de la naturaleza. Pero más siniestro todavía es el difundido uso de conceptos jerárquicos con el fin de darle una inteligibilidad o un orden a esos fenómenos. Lo que se logra con esta maniobra es reforzar las jerarquías sociales humanas, al justificar el dominio de hombres y mujeres como si fuera una característica innata del, entre comillas, orden natural. La dominación humana se ve así transcrita al código genético como algo biológicamente inmutable, y junto con ella la subordinación del joven al anciano, de la mujer al varón y del hombre a otro hombre. La promiscuidad con la que se utilizan los conceptos jerárquicos para esquematizar las diferencias en la naturaleza es inconsistente. Una abeja, entre comillas reina, no sabe que es una reina. La actividad primordial de una colmena es la reproducción y la, entre comillas, división del trabajo, para usar una frase groseramente abusada, carece de significado en un organismo sexual que no desarrolla auténticas funciones económicas. La finalidad de la colmena es crear más abejas. La miel que los animales y la gente extraen de ella es un don de la naturaleza. En el ecosistema las abejas están más adaptadas para satisfacer las necesidades reproductivas de las plantas, diseminando el polen que para satisfacer necesidades de animales. La analogía entre una colmena y una sociedad que muchos teóricos sociales han encontrado irresistible es suficiente prueba de lo mucho que nuestra concepción de la naturaleza está regida por intereses egoístas. Tratar a las así llamadas jerarquías de insectos como tratamos a las así llamadas jerarquías animales
o peor aún, ignorar redondamente las muy diversas funciones que desempeñan las comunidades animales es razonar analógicamente al extremo del absurdo. Los primates se emparentan unos con otros en formas que parecen incluir la, entre comillas, dominación y la, entre comillas, sumisión, por motivos muy dispares. Sin embargo, terminológica y conceptualmente están ubicados en el mismo rubro, entre comillas, jerárquico que las, entre comillas, sociedades de insectos, a pesar de que éstas adoptan formas diferentes y de que tienen una estabilidad precaria. Los mandriles de la sabana africana han sido señalados como los ejércitos más jerárquicos entre los primates, pero esta jerarquía se desvanece si examinamos su orden de escalonamiento en un hábitat selvático. Incluso en las sabanas es cuestionable si los machos del tipo alfa en realidad gobiernan, controlan o coordinan las relaciones de dicho ejército. Se pueden hallar argumentos a favor y en contra para el uso de cada una de estas palabras, que poseen un significado claramente diferente cuando se aplican en un contexto humano. Los, entre comillas, arenas de los primates, aparentemente patriarcales, pueden ser tan liberales desde el punto de vista sexual como los prostíbulos, dependiendo de si la hembra atraviesa un periodo de conmoción, si se han producido alteraciones en el hábitat o si el, entre comillas, patriarca es indiferente a la situación. Los mandriles, bueno sería recordarlo, son monos, a pesar de la presunta similitud entre la sabana y el hábitat de los primeros homínidos. Ellos se desvincularon de la evolución homínida hace más de 20 millones de años. Nuestros primos más cercanos, los grandes simios, tienden a demoler por completo estos prejuicios sobre la jerarquía. De los 4 grandes simios, los gibones no tienen ningún sistema de escalafonamiento. Los chimpancés, considerados por muchos especialistas como los más parecidos al hombre de todos los primates, forman estratificaciones tan fluidas y establecen tipos de asociación tan inestables que la palabra jerarquía se vuelve un obstáculo para comprender sus conductas. Los orangutanes tienen poco de lo que podría llamarse relaciones de dominación y sumisión, y el gorila, a pesar de su formidable reputación, muestra poseer muy escasa estratificación, salvo en casos de ataques externos o agresiones internas. Todos estos ejemplos ayudan a justificar la queja de Ellis Woulding acerca de que el modelo de conducta sionesca, favorecido por escritores de tendencias jerárquicas y patriarcales, está basado en el mandril, no en el gibón. En contraste con el mandril, observa Woulding, el gibón está más cerca nuestro desde el plano físico y además desde el plano evolutivo. La elección de un modelo simiesco está claramente regida por lo cultural. Concluye ella de la siguiente forma. ¿Quién querría ser como los inofensivos y vegetarianos gibones, entre los cuales el padre se ocupa tanto de los niños como la madre, y donde cada uno vive en pequeños grupos familiares sin ningún otro aditamento? Mucho mejor es ser como los mandriles que viven en grupos grandes y cerrados, donde cada uno sabe quién es el que manda y donde la madre cuida a los pequeños mientras el padre está cazando y pescando. Fin de la cita. En realidad, Woulding les concede demasiada importancia a los simios de la sabana. Incluso si el concepto de dominación se ampliara hasta incluir a las abejas reinas y a los mandriles alfa, los actos específicos de coerción a manos de animales individuales difícilmente podrían llamarse dominación. Los actos no constituyen instituciones, los episodios no hacen la historia, y los patrones de conducta de los insectos rígidamente estructurados y basados en impulsos instintivos son demasiado inflexibles como para ser considerados sociales. A menos que la jerarquía sea tomada en el sentido cósmico que le daba Shuldorff F., la dominación y la sumisión deben ser vistas como relaciones institucionalizadas, relaciones que los seres vivos literalmente instituyen o crean, pero que no son ni fijadas duramente por el instinto, ni tampoco componentes de una determinada idiosincrasia. Con esto quiero decir que estas relaciones deben comprender una estructura claramente social de escalafones coercitivos y privilegiados,
que tenga existencia propia más allá de los individuos idiosincráticos que parecen ser los dominadores en una comunidad dada, una jerarquía regida por la lógica social que trasciende a las interacciones individuales o a los patrones de conducta innatos. Nota del autor. Debe hacerse aquí una importante distinción entre las palabras comunidad y sociedad. Los animales y los vegetales forman comunidades. Por cierto, los ecosistemas no tendrían sentido si no se concibe a los animales, a los vegetales y los sustratos abióticos como un lazo de relaciones que van desde el nivel intraespecífico hasta el nivel interespecífico. En sus interacciones las formas de vida se comportan comunalmente dado que son interdependientes de un modo u otro. Entre ciertas especies, especialmente los primates, este lazo de relaciones interdependientes puede llegar a ser tan fuerte que se aproxima a ser una sociedad, o al menos a una forma rudimentaria de socialidad. Pero una sociedad, por mucho que está apoyada en la naturaleza, es sin embargo más que una comunidad. Lo que hace que las sociedades humanas sean comunidades únicas es el hecho de que son comunidades institucionalizadas, altamente y a menudo rígidamente estructuradas en torno a formas manifiestas de responsabilidad, asociación y relación personal para mantener los medios materiales de vida. Aunque todas las sociedades necesariamente son comunidades, muchas comunidades no son sociedades. Se pueden encontrar tenues elementos sociales en ciertas comunidades animales, pero solo los seres humanos forman sociedades, o sea, comunidades institucionalizadas. La incapacidad de distinguir entre las comunidades animales o vegetales y las sociedades humanas ha producido una considerable confusión ideológica. Así la depredación en las comunidades animales ha sido capciosamente homologada a la guerra, los lazos individuales entre animales a la jerarquía y la dominación, e inclusive el pastoreo y el metabolismo animal han sido homologados al trabajo y la economía. Todos estos últimos conceptos son fenómenos estrictamente sociales. Mis observaciones no se proponen oponer la noción de sociedad a la de comunidad, sino tomar nota de las diferencias entre ambas que surgen cuando la sociedad humana evoluciona más allá de los niveles de las comunidades animales y vegetales. Fin de la nota del autor. Abro un paréntesis para comentar que los humanos también somos animales. En sistemática pertenecemos al reino Animalia, por lo tanto somos animales. La distinción hecha por Bookchin será mejor comprendida si también leen o escuchan la introducción de la segunda edición del libro. Él sostiene que hay una diferencia sustancial entre los humanos y el resto de animales, y aunque él no la llama jerárquica, sí la expone como tal. Cuestionable o no, depende de ustedes. Por otra parte, el concepto de evolución no nos permite llamarnos más evolucionados que un delfín contemporáneo, tal y como lo acaba de hacer Bookchin en la nota anterior. Al menos no podríamos llamarnos así en términos biológicos. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Tales rasgos son por demás evidentes en la sociedad humana cuando hablamos de burocracias autoperpetuantes, y las analizamos sin consideración de los burócratas individuales que las componen. Sin embargo, cuando volvemos la mirada hacia los primates, lo que la gente comúnmente reconoce como jerarquía, estatus y dominación son precisamente las conductas idiosincráticas de animales individuales. Mike, el chimpancé entre comillas alfa de Jane Goodall, adquirió su entre comillas estatus por arremeter estrepitosamente a un grupo de machos mientras golpeaba 2 latas de querosén vacías. ¿Hasta qué punto, se pregunta Jane Goodall, Mike hubiera sido un macho alfa sin las latas de querosén? Ella arguye que cuando un animal usa objetos hechos por el hombre, probablemente se trata de un indicio de una inteligencia superior. Si antes que la agresividad, la intencionalidad o la arrogancia, tan turbias distinciones en materia de inteligencia, son las que producen un macho alfa, esto es más prueba de la sutil proyección de valores humanos históricamente condicionados hecha sobre un grupo de monos,
que de la objetividad científica que la etología alega poseer. Los aparentes rasgos jerárquicos de muchos animales están más cerca de ser variaciones en los eslabones de una cadena que estratificaciones organizadas como las que encontramos en las sociedades e instituciones humanas. Incluso las así llamadas sociedades de clase del noroeste indio, como podremos apreciar luego, son eslabones entre individuos antes que los vínculos clasistas entre estratos que los invasores euroamericanos proyectaron tan ingenuamente en los indios. Si es cierto que los actos no constituyen instituciones y los episodios no constituyen la historia, las conductas individuales no forman ni estratos ni clases. Los estratos sociales están hechos de algo más rígido, tienen una vida propia más allá de las personalidades que le dan sustancia. ¿Cómo podría la ecología evitar el razonamiento analógico que ha hecho que la etología y la sociobiología parezcan especiosas proyecciones de la sociedad humana sobre la naturaleza? Hay conceptos que le puedan dar un significado común a la unidad en la diversidad, a la espontaneidad natural y a las relaciones no jerárquicas en la naturaleza y la sociedad. Considerando las premisas de la ecología natural, ¿por qué contentarse solo con estas? ¿Por qué no introducir otras nuevas, quizá menos sabrosas, tales como las nociones ecológicas de depredación y agresión? De hecho, casi todas estas cuestiones se volvieron temas cruciales para el pensamiento social cuando la así llamada Escuela de Sociobiología Urbana de Chicago intentó a principios de siglo aplicar casi todo concepto conocido de la ecología natural al desarrollo y la fisiología de la ciudad. Robert Park, Ernest Bush y Roderick Mackenzie, enamorados de la nueva ciencia, impusieron un inspirado y poderoso modelo biológico desde sus estudios en Chicago, que dominó la sociología urbana americana durante 2 generaciones. Entre sus conceptos se contaban la sucesión ecológica, la distribución espacial, la distribución zonal, el equilibrio anabólico-catabólico e incluso la competencia y la selección natural, que fácilmente podrían haber llevado a la escuela hacia una insidiosa forma de darwinismo social, de no haber sido por las inclinaciones liberales de sus fundadores. A pesar de sus admirables resultados empíricos, la escuela hubo de basarse en un reductivismo metafórico. Al ser aplicadas indiscriminadamente, las categorías dejaron de tener significado alguno. Cuando Park comparó el surgimiento de ciertas utilidades municipales a una, en sus propias palabras, dominación sucesional de otras especies vegetales, la analogía fue evidenciadamente forzada y rebuscada. Su comparación de los grupos étnicos, culturales, ocupacionales y económicos a las, en sus propias palabras, invasiones de vegetales, reveló una falta de discriminación teórica que los llevaba a reducir lo social humano a lo ecológico vegetal. De lo que Park y sus compañeros carecían era del equipamiento filosófico para distinguir las fases que a la vez unen y separan los fenómenos naturales y sociales en un desarrollo continuo. De esta forma, una similitud meramente superficial pasó a ser una fuerte igualdad, con el lamentable resultado de que la ecología social fue reducida repetidamente a la ecología natural. La rica evolución de lo natural hacia lo social, que podría haber sido usada para extraer una nutrida selección de categorías ecológicas, no formó parte de las teorías de la escuela. Cuando ignoramos la forma en que las relaciones humanas trascienden a las relaciones animal-vegetales, nuestras perspectivas se bifurcan en 2 direcciones erróneas. O sucumbimos a un denso dualismo que separa violentamente a lo natural y a lo social, o caemos en un crudo reduccionismo que disuelve lo uno en lo otro. En cualquier caso, dejamos de ver con claridad los temas en cuestión. Nos contentamos con la, entre comillas, solución menos insatisfactoria y olvidamos el verdadero y complejo problema. La necesidad de analizar las fases a través de las cuales la muda naturaleza biológica
crecientemente se transforma en naturaleza humana consciente. Lo que hace de la unidad en la diversidad de la naturaleza algo más que una sugestiva metáfora ecológica para la unidad en la diversidad de la sociedad es el cimero concepto de totalidad. Por totalidad entiendo los variables niveles de realización, un despliegue de las particularidades que están latentes en una potencialidad aparentemente no desarrollada todavía. Esta potencialidad puede ser una semilla recién plantada, un niño recién nacido, una comunidad recién surgida o una sociedad recién iniciada. La descripción que Hegel hace en un párrafo famoso del desplegamiento del conocimiento humano en términos biológicos es casi perfecta. Dice: el capullo desaparece al estar el pimpollo, y se podría decir que el primero es desplazado por el segundo. Igualmente, cuando aparece el fruto, el pimpollo pasa a ser una falsa manifestación de la planta, y el fruto surge ahora como la manifestación verdadera. Estas formas no solo se distinguen una de otra, también se suplantan por ser incompatibles. Y sin embargo, al mismo tiempo, su fluida naturaleza las hace momentos de una misma unidad orgánica en la cual no solo entran en conflicto, sino que además cada una es tan necesaria como la otra. Y es esta mutua necesidad lo que constituye por sí solo la vida del todo. Fin de la cita. He citado este notable pasaje porque Hegel no lo escribe solo con intenciones metafóricas. Su ejemplo biológico y su objeto social convergen en una trascendencia de ambos como aspectos similares de un proceso mayor. La vida en sí misma, al distinguirse de lo inanimado, surge de lo inorgánico con todas las particularidades de sus formas de autoorganización. De igual manera opera en la sociedad al distinguirse de la biología, la humanidad al distinguirse de la animalidad y la individualidad al distinguirse de la humanidad. No es una vil manipulación de la famosa máxima de Hegel: lo verdadero es el todo, declarar que el todo es lo verdadero. Se puede pensar que semejante inversión de factores significa que la verdad yace en la autoconsumación de un proceso a través de su desarrollo, en el florecimiento de sus particularidades latentes hasta su plenitud. Tal como las potencialidades de un niño logran acabada expresión en la abundancia de experiencias y el crecimiento físico que lleva a la madurez. No debemos dejarnos atrapar por comparaciones directas entre plantas, animales y seres humanos, o entre ecosistemas animales vegetales y comunidades humanas. Ninguno de estos es completamente congruente con el otro. Estaríamos retrocediendo a las ideas de Park, Bush y Mackenzie, por no mencionar a la gran mayoría de los sociobiólogos, si pensáramos del modo contrario. No es por las particularidades de diferenciación que las comunidades animales vegetales están ecológicamente unidas a las comunidades humanas, sino más bien por su lógica de diferenciación. La totalidad, de hecho, es la plenitud. La estabilidad dinámica del todo deriva de un visible grado de plenitud en las comunidades humanas, así como en los ecosistemas más depurados. Lo que une a estos modos de totalidad y plenitud, por más diferentes que sean en su especificidad y en su distinción cualitativa, es la lógica de su desarrollo. Un bosque depurado es íntegro y completo como resultado del mismo proceso unificador, de la misma dialéctica que hace que una particular manifestación social sea íntegra y completa. Cuando la totalidad y la plenitud son consideradas como un producto de una dialéctica inmanente a los fenómenos, no violentamos más la exclusividad de estos fenómenos que lo que la ley de gravedad violenta la exclusividad de los objetos que caen en el marco de su, entre comillas, legalidad. Lo repito por si no se entendió. Cuando la totalidad y la plenitud son consideradas como un producto de una dialéctica inmanente a los fenómenos, no violentamos más la exclusividad de estos fenómenos que lo que la ley de gravedad violenta la exclusividad de los objetos que caen en el marco de su, entre comillas, legalidad. En este sentido, el ideal de la circularidad humana producto de la comunidad circular es legítimo heredero del ideal
de la naturaleza también circular. Marx intentó sustentar la identidad de la humanidad en su productiva interacción con la naturaleza. Pero es mi deber agregar a esto que no se trata solo de que la humanidad imprime su huella en el mundo natural y lo transforma, sino que también la naturaleza imprime su huella en el mundo humano y lo transforma. Para usar el lenguaje jerárquico en contra de la jerarquía, no es solo que nosotros sojuzgamos a la naturaleza, sino que también la naturaleza nos sojuzga a nosotros. Estos juegos de palabras deberían ser tomados como algo más que metáforas, antes de que la impresión de que he enturbiado el concepto de totalidad en favor de un principio dialéctico y abstracto se asiente. Permítaseme observar que los ecosistemas naturales y las comunidades humanas interactúan cada uno con el otro en muchas formas. Nuestra naturaleza animal nunca se aleja tanto de nuestra naturaleza social como para que podamos prescindir del mundo orgánico que está a nuestro alrededor y tampoco del que está dentro nuestro. Desde nuestro desarrollo embrional hasta nuestro propio cerebro podemos recapitular parcialmente nuestra evolución. Nuestros antepasados simiescos no están tan distantes como para que podamos ignorar su legado físico en lo que hace a nuestra visión estereoscópica, agudeza de inteligencia y dedos prensiles. Entramos como individuos en la sociedad del mismo modo en que la sociedad se convierte en tal al abandonar la naturaleza. Tales continuidades, por cierto, son del todo obvias. Lo que no suele ser tan obvio es el grado en el que la naturaleza misma es un terreno de potencialidad para el surgimiento de diferencias sociales. La naturaleza es una precondición para el desarrollo de la sociedad, no ya solamente su surgimiento, tanto como lo son la técnica, el trabajo, el lenguaje y la mente. Y es una precondición no solo en el sentido que le da William Petty, que si el trabajo es el padre de la riqueza, la naturaleza es su madre. Esta fórmula, tan cara a Marx, en realidad disminuye a la naturaleza al atribuirle la noción patriarcal de la pasividad femenina. Las afinidades entre la naturaleza y la sociedad son más activas de lo que nos gusta reconocer. Muchas formas específicas de la naturaleza, muchos ecosistemas específicos, constituyen el sustrato de muchas formas específicas de la sociedad. A riesgo de usar una frase gastada, estoy tentado de decir que se podría escribir un materialismo histórico del desarrollo natural, que transformaría a la naturaleza pasiva, el objeto del trabajo humano, en naturaleza activa, la creadora del trabajo humano. El, entre comillas, metabolismo del trabajo con la naturaleza obstruye todo camino, por lo que la naturaleza interactúa con la humanidad para lograr la actualización de sus potencialidades comunes en los mundos social y natural. Una interacción de este tipo en la cual conceptos tales como padre y madre suenan disonantes puede ser descrita concretamente. El énfasis recientemente puesto en las bioregiones como marcos para variadas comunidades humanas es una buena prueba de la necesidad de readaptar las técnicas y las metodologías de trabajo a los requerimientos y las posibilidades de áreas biológicas específicas. Los requerimientos y las posibilidades bioregionales son una pesada carga para las pretensiones de soberanía que la humanidad tiene sobre la naturaleza, así como sus pretensiones de independencia de las necesidades. Sí es cierto que los hombres hacen la historia, pero no en circunstancias elegidas por ellos. Marx. No menos cierto es entonces que la historia hace la sociedad, pero no en circunstancias elegidas por ella. La dimensión oculta que se esconde detrás de este retruécano es nada menos que la historia natural, que se integra a la creación de la historia social como naturaleza existencial, concreta, activa, que surge de su propio y complejo desarrollo bajo la forma de ecosistemas igualmente complejos y dinámicos. Nuestros ecosistemas, a su vez, están intervinculados en bioregiones muy dinámicas y complejas. Solo recientemente se ha hecho evidente, a partir de nuestra urgencia para idear una tecnología alternativa que sea tan adaptable a la bioregión como productiva para la sociedad,
cuán concreta es esa dimensión oculta del desarrollo social, y con mucho los reclamos de soberanía deben diferir de esta. Por lo tanto, no concebimos a la totalidad como un acabado tapiz de relaciones naturales y sociales, susceptible de ser exhibido ante los ávidos ojos de los sociólogos, sino como una fecunda historia natural, siempre activa y siempre cambiante. Algo así como la niñez que puja hacia y es absorbida por la juventud, y la juventud a su vez por la adultez. La necesidad de darle algún sentido histórico a la naturaleza es tan fuerte como la necesidad de darle un sentido histórico a la sociedad. Un ecosistema no es jamás una comunidad fortuita de animales y plantas que se da por pura casualidad, pues posee una direccionalidad, una potencialidad, una significación y una autorrealización propias. Considerar un ecosistema como algo ya dado, mal hábito que la ciencia le inculca al observador neutral, es tan ahistórico y superficial como considerar dada a una comunidad humana. Ambos tienen una historia que le da inteligibilidad y orden a sus relaciones internas y una dirección a su desarrollo. Desde el principio la historia humana es tanto natural como social, tal como lo indican las estructuras tradicionales de parentesco y la división sexual del trabajo. Si es verdad o no que la historia natural es el, entre comillas, lodo, según el precario concepto de Sartre, que se le adhiere a la humanidad y le impide un pleno desarrollo racional, será considerado más adelante. Por el momento, algo debe quedar en claro. La historia humana no puede de ningún modo separarse o desentenderse de la naturaleza. Ella siempre estará hermanada con la natura, ya sea que le llamemos un lodo o una madre fecunda. Quizá la prueba más exigente para el ingenio humano sea la clase de naturaleza que éste habrá de fomentar, o una ricamente orgánica y compleja, o una inorgánica y desastrosamente simplificada. La vinculación entre la humanidad y la naturaleza no solo es muy honda, sino que además asume formas progresivamente más sutiles. El conocimiento que poseemos de esta vinculación todavía está, se diría, en su prehistoria. Para Bloch no solo compartimos una historia común con la naturaleza, dejando de lado todas las diferencias entre naturaleza y sociedad, sino también un destino común, tal como él lo observa. Dice, la naturaleza en su manifestación final, como la historia en la suya, mora en el horizonte del futuro. Cuanto más accesible sea una técnica común, en lugar de una externa, lograda con la mediación de la coproductividad de la naturaleza, más seguros podremos estar de que las fuerzas paralizadas de una naturaleza paralizada serán emancipadas de nuevo. La naturaleza no es algo que pueda serle consignado al pasado. Es antes que nada el terreno para una futura construcción que todavía no ha sido limpiado. Es la serie de herramientas que todavía no han sido fabricadas del modo apropiado para construir una vivienda que a la vez todavía no existe de modo apropiado. La habilidad de la subjetividad natural para participar en la construcción de esta vivienda es el correlato objetivo de la utopía humana concebida en términos concretos. Por lo tanto, es cierto que la casa humana no solo se erige en la historia y sobre el terreno de la actividad humana, se erige primordialmente sobre el terreno de una subjetividad natural, en el terreno de construcción de la naturaleza. La frontera conceptual de la naturaleza no es el comienzo de la historia humana, en el cual la naturaleza, que siempre está presente en la historia y siempre la rodea, pasa a ser el terreno para el reino soberano de la humanidad, sino cuando ésta pasa a ser el terreno adecuado para la vivienda adecuada, en calidad de un bien inalienable. Fin de la cita. Se puede estar en desacuerdo con el acento que Bloch pone sobre la soberanía humana en la interacción con la naturaleza y en el lenguaje estructural que se infiltra en su brillante apreciación de la esencia orgánica de esa interacción. El principio de la esperanza fue escrito a comienzos de los 40, periodo oscuro y conflictivo en el que tal marco conceptual
era totalmente ajeno al espíritu antinaturalista y militarista de la época. Como sea, ya se ha escrito lo suficiente sobre las diferencias entre la naturaleza y la sociedad, y hoy en día, junto con Bloch, sería saludable volver nuestra atención sobre las cosas que sociedad y naturaleza tienen en común, advertidos como estamos de que ambas están emparentadas por las ricas fases de desarrollo que auténticamente las unen. La espontaneidad juega en la ecología social un papel muy similar al que juega en la ecología natural, como una función de diversidad y complejidad. Los ecosistemas son demasiado variados como para encajar perfectamente en lo que Bloch llamó el regnum hominis, o al menos en el reclamo humano de soberanía sobre la naturaleza. Pero sería bueno que nos preguntáramos si acaso no sucede lo mismo con la complejidad social y los reclamos de la historia por una soberanía sobre la humanidad. ¿Saben los autoproclamados científicos o guardianes de la sociedad lo suficiente acerca de los complejos factores que constituyen el desarrollo social como para presumir controlarlos? E incluso después de que se haya dado con la adecuada forma de la vivienda humana, ¿qué tan seguros podremos estar de su desinteresado sentido del servicio? La historia está llena de errores cometidos por líderes, partidos, facciones, entre comillas guardianes y entre comillas vanguardistas. Si la naturaleza es entre comillas ciega, la sociedad también lo es cuando presume conocerse a sí misma por completo, ya sea desde las ciencias sociales, desde la teoría social, desde los análisis de los sistemas o inclusive desde la ecología social. En realidad los, entre comillas, grandes hombres, desde Alejandro Magno hasta Lenin, no siempre han servido bien a la humanidad. Han demostrado tener una impetuosa arrogancia que ha dañado tanto al entorno social como la arrogancia de los hombres comunes ha dañado al entorno natural. Las grandes eras de transición de la historia nos revelan que toda ola de transformaciones debe encontrar espontáneamente su propio nivel. Las organizaciones vanguardistas han desatado numerosas catástrofes por forzar cambios que la gente y las condiciones de la época no podían soportar, ni material, ni ideológica, ni moralmente. Cuando las transformaciones forzadas no estuvieron sustentadas por una conciencia popular educada e informada, solieron estar por el terror, haciendo que la movilización se volviera incontrolable y acabara por devorar a sus más caros ideales humanistas y liberatorios. Nuestro siglo aún no ha acabado con el fantasma de un suceso que oscureció totalmente el futuro de la raza, la Revolución Rusa y sus terribles secuelas. Puede ser rápidamente calculado y establecido cuándo fue que la revolución, no forzada y fácilmente concretada por la movilización popular, acabó y fue reemplazada por el golpe de Estado de Lenin en octubre de 1917. Pero, ¿cómo fue que la sola voluntad de un pequeño cuadro de oficiales favorecidos por la desmoralización y la estupidez de sus oponentes llegaron a hacer del éxito un fracaso invocando el mismísimo nombre del éxito? Eso es más difícil de explicar. Que la movilización habría llegado a su culminación de haber sido librada a su propia espontaneidad y determinación, posiblemente con conquistas que hubieran impulsado el progreso social en otros países, es quizá lo más seguro que podemos decir con la perspectiva que el tiempo nos ha dado. La transformación social y en especial la revolución social es proclive a encontrar sus peores enemigos en los líderes, cuyos deseos suplantan los espontáneos movimientos del pueblo. El exceso en la evolución social es tan peligroso como lo es en la evolución natural, y por los mismos motivos. En ambos casos, la complejidad de una situación, las limitaciones del tiempo y del lugar, y los prejuicios que se infiltran en lo que a menudo parece previsión, esconden la multitud de factores particulares que son más reales que cualquier preconcepción ideológica. No es mi intención negar la superlativa importancia que tienen la voluntad, la perspicacia y el conocimiento que deben formar parte de la espontaneidad humana en el mundo social. En la naturaleza, por contraste, la espontaneidad opera dentro de un marco más restrictivo.
Un ecosistema natural encuentra su clímax en el mayor grado de estabilidad que se puede obtener dentro de las posibilidades dadas. Por supuesto que sabemos que no se trata de un proceso pasivo, pero más allá del nivel y de la estabilidad que puede alcanzar, un ecosistema no muestra ni motivación ni elección alguna. Su estabilidad, dadas sus potencialidades y lo que Aristóteles llamó su entelequia, es un fin en sí mismo, así como la función de una colmena es producir abejas. Un ecosistema en su clímax deja en paz por un tiempo las relaciones que comprende. En contraste, el reino social presenta la posibilidad de una libertad y una autoconciencia como función agregada a la estabilidad. La comunidad humana en cualquier nivel que se detenga sigue estando incompleta hasta que logra cristalizar la desinhibición de sus deseos y la autoconciencia, o lo que llamamos libertad, un estado de plenitud, debo decir, que no es sino el punto de partida para un nuevo comienzo. ¿Hasta qué punto la libertad humana descansa en la estabilidad del ecosistema en el cual subsiste? ¿Qué es lo que ésta significa desde una óptica filosófica más allá de la mera subsistencia? ¿Y qué estructuras se desarrollan a partir de la historia que ésta comparte con el mundo de la vida y de su propia historia social? Son temas tratados en lo que resta del libro. Dentro de este complejo marco de ideas debemos ahora intentar trasladar el carácter no jerárquico de los ecosistemas naturales. Lo que vuelve tan importante a la ecología social es el hecho de que ésta no le concede ningún lugar a la jerarquía, ni en la naturaleza ni en la sociedad. La ecología social decididamente desafía la función misma de la jerarquía como principio estabilizador u ordenador en ambos dominios. La asociación del orden con la jerarquía se ve quebrantada, pero sin quebrantar la asociación de la naturaleza con la sociedad, tal como la sociología, en clara oposición a la sociobiología, ha tenido la costumbre de hacer. Nota del editor. Hablando del teórico de la sociobiología, Bookchin dice lo siguiente. En suma, la empresa implacable de Wilson que reduce los fenómenos sociales a la biología en general y a la genética en particular es oscurantista por definición y en el sentido propio del término por la manera en que define los términos claves que entran en sus obras. Fin de la cita. Encontrado en Sociobiología o Ecología Social. Fin de la nota del editor. En contraste con los sociólogos, no tenemos que pensar el mundo social como algo tan autónomo de la naturaleza que automáticamente quede disuelta la noción de que la naturaleza se transforma en sociedad. En pocas palabras, no tenemos por qué aceptar los toscos principios de la sociobiología que tan crudamente nos encadenan a la naturaleza, ni los ingenuos principios de la sociología que tan agudamente nos escinden de ella. Si bien la jerarquía existe en la sociedad actual, no tiene por qué continuar haciéndolo, sin consideración de su carencia de sentido o de realidad en lo que se refiere a la naturaleza. Pero la postura en contra de la jerarquía no se limita tan solo a un fenómeno social. Dado que la jerarquía amenaza la existencia de la vida social, no puede seguir siendo un hecho social, y dado que también amenaza la integridad de la naturaleza orgánica, ya no continuaría haciéndolo, teniendo en cuenta el indeclinable veredicto de la, entre comillas, muda y, entre comillas, ciega naturaleza. La idea de una naturaleza no jerárquica sugiere que una sociedad no jerárquica es tan poco fortuita como un ecosistema, que la libertad sea algo más que la ausencia de represión y que la tradición angloamericana de mero pluralismo y heterogeneidad institucional tenga para ofrecer mucho menos que un ecosistema social, son conceptos ya largamente debatidos. De hecho, la democracia como apoteosis de la libertad social ha sido lo suficientemente desvirtuada como para, según Benjamin Barber, producir el gradual reemplazo de la participación por la representación. La democracia en su forma clásica significaba literalmente el gobierno del demos, de la plebe, del pueblo mismo. Pero hoy día parece significar poco más que el gobierno de una élite, instituido merced al mecanismo de la representación por el pueblo.
Las élites compiten para ganar el apoyo del público, cuya soberanía es reducida al patético poder de elegir el tirano que habrá de gobernarlo. Fin de la cita. Quizá más significativamente, la idea de una esfera pública de un cuerpo político ha sido desintegrada por una heterogeneidad, o más exactamente, una atomización que va desde lo institucional hasta lo personal, que ha sustituido la coherencia política por el caos. El deterioro de la virtud pública ha dado lugar a la subversión no sólo de un principio ético unificador, que alguna vez fue la sustancia de la noción de un público, sino además de la mismísima personalidad, que alguna vez fue la sustancia de la noción de derecho. Hay una vasta y frecuente pregunta por contestar. ¿Hasta qué punto la naturaleza tiene una realidad propia que podamos legítimamente invocar? Asumiendo que la naturaleza realmente existe, ¿qué tanto sabemos sobre el mundo natural que no sea exclusivamente social? O para ser más restrictivos, que no sea el producto de nuestra propia subjetividad. Que la naturaleza sea todo lo que no es humano o más ampliamente, lo que no es social, es una presunción que va más allá de lo racional. Yace en el corazón de toda una teoría del conocimiento, una epistemología que se bifurca en objetividad y subjetividad. Desde el Renacimiento, la idea de que el conocimiento está enclaustrado en una mente con limitaciones supranaturales ha sido la raíz de todas las dudas acerca de la existencia misma de una estructura coherente que siquiera pueda llamarse naturaleza. Esta idea es la base de un conjunto de teorías epistemológicas antinaturalistas. La ambición de la epistemología por validar el conocimiento como investigación abstracta y formal ha sido siempre resistida por la ambición de la historia por tratar al conocimiento desde el punto de vista de su formación, no ya solo en un sentido abstracto y formal. Desde este último punto de vista, los procesos mentales no tienen vida propia. Sus aparentes construcciones autónomas del mundo son inseparables del modo en que ellas son construidas por el mundo. Un mundo que es tan ricamente histórico no solo en un sentido social, sino además en un sentido natural. No quiero decir con esto que la naturaleza, entre comillas, sabe cosas que nosotros no sabemos, sino que más bien nosotros somos su saber, la materialización de la evolución natural en términos de intelecto, mentalidad y autorreflexión. Nota del autor. En efecto, la jerarquía natural carece de significado en el sentido literal del término, ya que presupone un saber, una intelectualidad, que no puede surgir sino hasta que se cumpla la evolución de la humanidad y la sociedad. Este saber no se desata repentinamente en los ecosistemas con la aparición de la raza humana. Lo que precede a lo que existe puede contener las potencialidades de aquello por venir, pero estas potencialidades no pueden actualizarse antes de que lo por venir emerja. El que nosotros le demos ahora algún significado a la palabra jerarquía no le confiere ninguna realidad jerárquica a los vegetales y los animales que permanecen en los confines dictados por sus propios antecedentes históricos. Si hay alguna jerarquía en la naturaleza, esta consiste en nuestro vano intento de establecer una soberanía sobre la naturaleza que jamás podremos concretar. Esto presupone asimismo que formamos parte de la naturaleza lo suficientemente como para volver jerárquico al mundo no humano. Noción esta que el dualismo suele resistir. Fin de la nota del autor. En el abstracto mundo de las epistemologías cartesiana, lockeana y kantiana, esta proposición es difícil de demostrar. Las epistemologías renacentistas y posrenacentistas carecen de todo sentido de la historicidad. Si la epistemología se digna revisar la historia de la mente, lo hace en un contexto tan socializado y desde un nivel histórico tan apartado del origen biológico de la mente que nunca entra en verdadero contacto con la naturaleza. Su pretensión de modernidad no ha sido sino un sistemático develamiento de la conexión entre mente y naturaleza, que el pensamiento helénico ya intentara establecer alguna vez. Esta conexión ha sido reemplazada por una infranqueable dualidad entre la mente y el mundo externo.
En Descartes, el dualismo se da entre el cuerpo y el alma. En Locke, entre los sentidos y el mundo percibido. En Kant, entre la mente y la realidad exterior. De esta forma, el problema del saber natural ha sido tradicionalmente considerado desde el fin de una larga historia social y no desde sus inicios. Pero si esta historia es vista desde sus orígenes, la mente y su continuidad en la naturaleza adquiere un aspecto del todo distinto. Una epistemología auténtica es la antropología física de la mente, del cerebro humano, no el menjunje histórico que entorpece nuestra visión de la génesis del cerebro y su evolución social, concebida como una elaboración única de fenómenos naturales. Siguiendo la misma línea, no quiero otorgarle a la mente una, entre comillas, soberanía sobre la naturaleza, que evidentemente no posee. La naturaleza es un perpetuo caleidoscopio de cambios que se resiste a las rápidas categorizaciones. La mente puede apropiarse de la esencia de estos cambios, pero nunca de todos los detalles. Y sin embargo es precisamente en materia de detalles que el exceso humano demuestra ser más vulnerable. Volviendo a las sensibles metáforas de Charles Selton, hemos aprendido a navegar las más hondas aguas de este mundo natural, pero no a través de los innumerables peligros que dificultan nuestro desembarco. Es aquí donde los detalles de la orilla son tan importantes que haríamos bien en no ignorar las corrientes que sabemos seguras y que nos evitarán el peligro de hundimiento. A fin de cuentas, el conocimiento orgánico es una agudeza intelectual que busca conocer a la naturaleza dentro de la naturaleza, no dejando el análisis en las manos del misticismo o la dialéctica en manos de la intuición. Nuestro pensar es un proceso natural en sí mismo, profundamente condicionado por la sociedad y ricamente entretejido por la evolución social. Nuestra capacidad de relacionar el pensamiento con su historia orgánica, su evolución desde las moléculas reactivas que forman el fundamento de otras más complejas, la exuberante ramificación de formas de vida que sigue y la evolución del sistema nervioso. Todo esto es parte del saber que le otorga al pensamiento un tegumento orgánico tan real como lo son las herramientas intelectuales que adquirimos desde la sociedad. Más que la intuición y la fe, el pensamiento es literalmente tan real como el nacimiento y la muerte, cuando empezamos a saber y cuando finalmente dejamos de saber. Por esto es que la naturaleza supone una epistemología, lo que a menudo es erróneamente interpretado como la fase intuitiva del conocimiento. Es la verdad que nuestra animalidad le concede a nuestra humanidad y que nuestro estadio embrional de desarrollo le concede a nuestra adultez. Cuando divorciamos estos lazos entre nuestro ser y a nuestro pensamiento de nuestros cuerpos y mentes, hemos hecho algo mucho peor que reducir nuestras pretensiones epistemológicas a un kantianismo basado en una dura dualidad entre pensamiento y naturaleza. Hemos separado a nuestros intelectos de nosotros mismos, a nuestro estadio mental del desarrollo de nuestros cuerpos, a nuestra introspección de nuestra prospección y a nuestro entendimiento de sus antiguos recuerdos. En términos más concretos, ¿cuáles son las novedosas nociones que la ecología social presenta para nuestro momento y nuestro futuro? Al establecerse una relación más avanzada con la naturaleza, será posible dar con un nuevo equilibrio entre la humanidad y la naturaleza al adaptar nuestras prácticas agriculturales, zonas urbanas y tecnologías a los requerimientos de una región y de sus ecosistemas. ¿Tenemos alguna esperanza de poder, entre comillas, controlar el medio ambiente por medio de una drástica descentralización de la agricultura, lo cual posibilitaría cultivar la tierra como si se tratara de un jardín con su fauna y flora balanceadas? ¿Habrán tales cambios de requerir la transformación de nuestras ciudades en comunidades de tamaño moderado, creando un nuevo equilibrio entre el campo y la ciudad? ¿Qué tecnologías se precisarán para concretar estos objetivos y evitar así una mayor contaminación de la tierra? ¿Qué instituciones serán precisadas para crear una nueva esfera pública? ¿Qué relaciones sociales para fomentar una nueva sensibilidad ecológica? ¿Qué formas de trabajo para volver creativas y entretenidas a las tareas humanas?
qué dimensiones y poblaciones para que la vida humana asuma proporciones controlables. ¿Qué clase de poesía se necesitará? Preguntas concretas de tipo ecológico, social, político y moral fluyen por donde quiera tras haber estado un largo tiempo acalladas por las ideologías tradicionales y los hábitos del pensamiento. Las respuestas a estas preguntas tienen una relación directa con la supervivencia de la raza humana. La tendencia actual está visiblemente en contra de la diversidad ecológica. De hecho, se apunta a una cruda simplificación de toda la biosfera. Complejas cadenas alimenticias están siendo arrasadas por la fatua aplicación de técnicas industriales a la agricultura. En consecuencia, el suelo de muchas regiones ha sido reducido a una mera esponja que absorbe, entre comillas, nutrientes químicos. Los cultivos simples en vastas superficies de tierra están acabando con la diversidad natural, agrícola e incluso fisiográfica. Inmensos cinturones urbanos están aplastando y desplazando al campo, reemplazando la flora y fauna con cemento, metal y vidrio, y alcanzando con sus contaminantes atmosféricos enormes regiones. En este mundo urbano masificado, la existencia humana se vuelve cruda y elemental, sujeta a desagradables estímulos sonoros y manipulaciones burocráticas. Una división del trabajo a nivel nacional, estructurada sobre modelos industriales, está sustituyendo a la variedad regional y local, reduciendo continentes enteros a inmensas fábricas humeantes y ciudades a supermercados de plástico. La sociedad moderna, en efecto, está destruyendo la complejidad biótica lograda en evos de evolución orgánica. El gran movimiento de vida desde lo más simple a lo gradualmente más complejo está siendo cruelmente revertido hacia un medio ambiente que solo podrá tolerar seres vivos cada vez más simples. Continuar este proceso de revertimiento, deteriorar los sistemas alimenticios de los cuales depende la vida de la humanidad, cuestiona la subsistencia misma de la especie humana. Si este revertimiento persiste, existen motivos para creer, dejando de lado el control de otros agentes tóxicos, que las precondiciones para las formas de vida más complejas serán inexorablemente obstruidas y la Tierra será incapaz ya de acogernos. En esta confluencia de crisis sociales y ecológicas no podemos soslayar la imaginatividad por más tiempo. No podemos soslayar el pensamiento utópico. Estas crisis son demasiado serias y las posibilidades son demasiado avasallantes como para ser resueltas con las formas tradicionales de pensamiento, que son justamente las productoras de estas crisis. Años atrás, los estudiantes franceses del 68 expresaron magníficamente este profundo contraste de alternativas en su eslogan: sean prácticos, hagan lo imposible. La generación que enfrenta el próximo siglo puede agregar a esta proclama: si no hacemos lo imposible, nos encontraremos con lo impensable. En las leyendas nórdicas, Odín bebe de la fuente mágica que alimenta al árbol del mundo para obtener sabiduría. A cambio, el dios debe renunciar a uno de sus ojos. El simbolismo es claro. Odín debe pagar un precio por conseguir la percepción que le otorga un control sobre el mundo natural y rompe su prístina armonía. Pero su, entre comillas, sabiduría es la de un tuerto. Aunque ve el mundo más agudamente, su vista es unilateral. La, entre comillas, sabiduría de Odín supone un renunciamiento no solo a lo que Joseph Weber ha llamado el primordial lazo con la naturaleza, sino también a la honestidad de percepción que condice con la temprana unidad de la naturaleza. La verdad logra exactitud, predecibilidad y, sobre todo, manipulabilidad. Se vuelve una ciencia en el sentido consuetudinario de la palabra, pero la ciencia, tal como la conocemos hoy, es la visión fragmentada y unilateral de un dios tuerto, cuyo poder tiene que ver con la dominación y el antagonismo, no con la igualdad y la armonía. En las leyendas escandinavas, esta, entre comillas, sabiduría conduce a Ragnarok, la caída de los dioses y la destrucción del mundo tribal. Hoy en día, esta sabiduría unilateral está abrumada por las perspectivas de un estallido nuclear
y una catástrofe ecológica. La humanidad ha recorrido una larga historia de unilateralidades y de una condición social que siempre ha contenido su propia destrucción potencial, a pesar de sus creativos logros en materia de tecnología. El gran proyecto de nuestra era debe ser abrir el otro ojo, verlo todo íntegra y plenamente, en pos de trascender la fisura entre la humanidad y la naturaleza, que se desató con la temprana sabiduría. Tampoco podemos engañarnos y creer que el ojo reabierto hará foco en las visiones y mitos de los pueblos primitivos, puesto que la historia ha trabajado millares de años para producir nuevos dominios de realidad que penetran en nuestra propia humanidad. Aquí me permito abrir un paréntesis para comentar que este punto es altamente debatible, a menos en temas de juego y de sensualidad. Podríamos decir que la sociedad contemporánea es de producción, una producción masiva y explotadora fomentada por el capitalismo. Así que esta sociedad de producción no le deja tiempo al juego, no hay tiempo libre tampoco, a menos no para todos. Sí lo hay para cierta categoría socioeconómica, pero no para la de la mayoría. Y sobre el tema de la sensualidad, creo que basta recordar a la época victoriana para darnos cuenta de toda la restricción que hay en torno a la sensualidad, porque aún existe esos regazos de la época victoriana. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Pero no podemos acabar con nuestros lazos a menos que los conozcamos. Por más inconsciente que pueda ser su influencia, un legado de dominación penetra en nuestro pensamiento, nuestros valores, emociones e incluso nuestra musculatura. Cuanto más lo ignoramos, más nos domina la historia. El inconsciente histórico debe pasar a ser consciente. Cortar definitivamente con el legado de la dominación lleva a otro legado, el legado de la libertad, que pervive en las ilusiones de la humanidad, en los grandes ideales y movimientos rebeldes, anárquicos y dionisiacos, que han aflorado en todas las grandes eras de transición social. En nuestra era estos legados están entrelazados y pervierten así las claras estructuras que existieron en el pasado, hasta que el lenguaje de la libertad se vincula al de la dominación. Esta confusión ha sido el trágico destino del socialismo moderno, doctrina que ha sido desangrada de todos sus generosos ideales. De esta forma, el pasado debe ser analizado en pos de exorcizarlo y adquirir una nueva integridad de visión. Debemos reexaminar las separaciones entre la humanidad y la naturaleza y las incisiones dentro de la comunidad humana que produjeron originalmente esta separación, si es que el concepto de totalidad ha de ser inteligible y el ojo reabierto ha de atisbar una imagen fresca y renovada de la libertad.